Bienvenidos sean todos al canal Yo Soy La Fuente. En esta oportunidad, Rodrigo nos habla sobre la estructura de la arrometría, su origen hasta la actualidad. Los primeros cursos que yo desarrollé en los años 80 y 90 eran explicando la capacidad psíquica del poder de la mente, las ondas psiónicas. De ahí dando explicación sobre la alta magia, sobre cómo nosotros podríamos formatar ondas de pensamiento positivos, negativas, y de esa forma generar el cuadro obsesor y todo el campo de la actualmente llamada ley de la atracción. Entonces, la ley de la atracción se basea en las enseñanzas de la capacidad psíquica de uno generar ondas de pensamiento positivo y negativo. La información tiene un contenido armónico o desarmónico, información positiva o negativa, y eso acaba por padronizar lo que llamamos de plasticidad neurológica. Eso es el principio de la física cuántica y de la neurociencia, ¿cierto? Entonces, ese fue la primer patamar que yo empecé a desarrollar y enseñar, básicamente en los años 80, 90. Yo fui uno de los precursores mundialmente hablando sobre el concepto de neurociencia sin ser médico, ¿cierto? Muy bien. Después enseñé algunos cursos de magia, cursos de aprender a usar el poder de la magia para la ley de la atracción, esas cosas. Muy bien. Con el tiempo tuve mis abducciones, mis procesos iniciáticos, y ahí desarrollé el curso Cura Cuántica Estelar, que los primeros cursos fueron más o menos el año 96, 97, en la cual básicamente la cura cuántica estelar era una reescrita, una remodelación del curso tradicional de Reiki Mikao Usui, de Reiki Teramai, del Reiki Karuna y de todas las líneas de Reiki que yo conozco y que las encontraba extremadamente limitantes por la forma como se enseñaban. Ya, y con el concepto de maestro, de discípulo y todo ese hueveo que yo no acepto. Entonces formaté la cura cuántica estelar en esa época con todo el envasamiento científico de la cura cuántica, de la física cuántica, de la mecánica cuántica y los conocimientos de químico, que yo soy químico, y todos los otros aspectos que daban de esa forma todo un envase científico y un foco mucho más inteligente al propio curso de Reiki en sí, removiendo los dogmas religiosos, removiendo un montón de tonterías que la gente enseña. Muy bien. Con el tiempo, ¿qué sucedió? En el curso Cura Cuántica surge la sincronización, la iniciación, en la cual Shiva Ramakur, Yasron, Yaverin o esta red normalmente bajan por un proceso de canalización tipo una incorporación y hacen la sincronización dándole el nombre personal de cada uno como su mentor de conexión con el yo soy, con su vara personal, y el anclaje, que es compuesto de jerarquías terrícolas, intraterrenales, temporales, extraterrestres y supradimensionales, de acuerdo con cada persona, de acuerdo con cada uno, ¿cierto? Y así la cosa fue andando. Pero como en Brasil, ya tenemos la historia de los orishas, tenemos la umbanda, tenemos el candomblé, la quimbanda, que no es santería, pero la gente lo confunde con santería. Era muy común la presencia del Pluma Blanca, del Trancarrugas, María Padilla y muchos otros seres que aquí en Brasil son comunes, como el José Pilintra, en las terapias, cuando yo hacía sanaciones. Yo atendí casi 26.000 personas en 10, 12 años de terapia. Entonces, por la presencia de ellos tan intensa, tan fuerte, Pluma Blanca me determinó que yo escribiera el libro Orisha Reiki, del año 2000. Pero yo no tenía formación en Orisha. Dije, estáis loco, ¿cómo voy a escribir de orishas donde tengo la más mínima idea de lo que son los orishas? Ahí me dijo, no te preocupes, es un orden. Shiva lo está determinando, tú lo vas a escribir. Y así,
pasado 3 o 4 meses, escribí un libro de 400 páginas o 350 páginas llamada Orisha Reiki, el origen de la divindad, etcétera, etcétera. Y entonces empecé a explicar cómo los orishas, los caboclos, los pretos velios, los indios, los Exu, los Pombagira y todas las jerarquías espirituales que en Brasil tienen una clasificación basada en la historia colonial brasileña, actúan junto a nosotros en las terapias de Reiki, en las terapias de cura cuántica, en las terapias de sanación, en todas las terapias, ¿ya? Y así crié efectivamente una escuela llamada Rometría, en la que ya se van más de 105, 106 mil alumnos. Repito, yo ya he dado clases en persona a más de 105, 106 mil personas desde el año 80 y pico, cuando empecé a dar clases, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió? El Orisha trajo como consecuencia los mercaba, toda la estructura de la orden Melquisedec y después de la orden Voronandek, que yo soy la única persona en el mundo que doy el curso Voronandek. Entonces yo cogí información que había en el éter, en el espacio Melquisedec, porque yo tuve conexión con el Mr. Mijisto y Tot, y traje esa información para acá. Y ahí lo junté al curso Voronandek, que tiene una sintonización fuertísima a través de meditaciones muy potentes. De ahí que vienen los protocolos de Yaverín. Y en la secuencia vino el curso Upgrade. El Upgrade es un curso que le da la conexión a la cura cuántica a nivel estelar. Conecta a cada alumno a su jerarquía estelar, a su cuerpo criogénico y a su familia cósmica, sean esos arcturianos, pleiadianos, sirianos, de Orión, lo que sea. Y de esa forma se van haciendo los enlaces de activación extraterrestre cognitiva con los alumnos de la rometría para que puedan acceder a esa frecuencia y cuando venga el flash solar estén ya dentro de un concepto de rescate personal a través de su gradiente de confiabilidad, ¿cierto? Entonces, fuera eso, y después vino el Voronandek 2, que es más potente aún, con más merkabas, más mantra y más cosas. Vino el Orisha Reiki 2, que explica de forma mucho más profunda, mucho más intensa, la línea de izquierda, la línea de rescate umbralino, de deshacer magia negra, de deshacer muertes, de hacer bichos cortados cuando se matan animales, explicando todo ese proceso. Y paralelamente surgió el curso de la Orden Amarilis. Entonces la Orden Amarilis entra en el sagrado femenino, entra en todo el rescate de las brujas de Salem, de todo el proceso de la Inquisición, de todos los abusos que la Iglesia Católica, los jesuitas y todos esos conchas de su madre hicieron contra las mujeres, contra los niños. Ahí entramos en la parte de rescate de la... Entonces la Orden Amarilis, que es un curso y un libro, es extremadamente importante porque entra en todo el proceso de rescate de la orden Kumara femenina dentro del sagrado femenino de la tierra, por los 7 samuráis también. ¿Ya? Entonces son los principales cursos. Tengo el curso Mahatma, que habla de geobiología, de rescate planetario, de los aspectos de líneas de Hartmann, de las mesas radiónicas. Tengo el alineamiento sistémico, que actualmente se llama Acu-Romo, que es toda la parte de acupuntura conectada a las terapias que yo hago de sanación cuántica, ¿ya? Entonces es una gama bien grande que tengo de trabajo y recientemente entré con la parte de la apometría, ¿no? Que sería rometría cabalística, donde yo enseño todas nuevas técnicas de desarrollo de atendimiento a distancia usando ofrendas de frutas, carnes, huevos, lo que sea, para hacer la transferencia de ectoplasma para sanación a distancia de gente enferma y al mismo tiempo para no transferir la información cuántica de uno a nivel de patrón cuántico a distancia por los problemas de las brujerías, etcétera, etcétera. Entonces, eso básicamente es un resumen de los cursos que yo ministro actualmente, siendo que una parte está en castellano, una parte tiene los materiales en castellano y la otra parte lo tiene obviamente en portugués, que yo escribo originalmente en portugués y no castellano. Entonces, ¿qué es importante que entiendan? Cada curso mío, cuando se anuncia, se va a formatar, tenemos un problema, gente, que lo tienen que entender y parar de incomodar.
El curso en Chile, cuando lo anuncié con Denise, se llenó en 3 días. En 3 días, Santiago de Chile tenía 120 cupos totalizados, o sea, llenos. Entonces no sacan nada con insultar a la Denise o a la Hilda, porque los cursos de cura cuántica en general todos se llenan en 2-3 días. Aquí en Brasil igual. Anunciamos un curso y ya están llenos, ¿ya? Porque los precios son accesibles y efectivamente yo doy una información impresionante, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió? En Texas, por ejemplo, lo que hay espacio, lo que hay cupo todavía son para las palestras, una charla que voy a dar sobre temas actuales. Voy a explicar muchas cosas del simulador cuántico, voy a sacar dudas también. Vamos a hacer una meditación fuerte, cojonudo de conexión y sintonización con todos los que están presentes. Tenemos las terapias que van a ser a través de sanación, o sea, voy a hacer una terapia conjunta de sanación colectiva para la gente que está enferma, gente que está con problemas de salud, lo que sea, fuera ajustar la vida de las personas dentro de lo que es permitido. Y tenemos el upgrade, que todavía hay plazas, ¿ya? Entonces hay lugar. En Chile eso no se hizo porque yo voy a estar llegando de viaje, entonces voy a estar muy cansado, entonces no marcamos tiempo para una charla, para una conferencia, como voy a hacer en Portugal, ¿ya? Y en Texas. Entonces, eventualmente, futuramente en Chile, de acuerdo con las situaciones, podremos hacer una charla. Lo que tal vez pueda hacer yo en Chile, si hay tiempo, un vivo, por esto aquí en el Instagram de la Denise, o lo que sea, lo que vamos a ver si es posible, todo depende del tiempo. ¿Ya? Porque ¿qué sucedió en Chile? Son 120 personas y se nos olvidó completamente, porque como yo ya tengo toda una estructura lista, siempre que hay más de 90 personas, el lunes se hacen sintonizaciones. Y a mí se me olvidó comentarle eso a la Denise. Entonces ella no sabía. Entonces, ¿qué pasa? Voy a dar curso de 120 personas en Santiago de Chile en 2 días y sintonizar 120 personas. El curso lo voy a modificar para darme tiempo hábil para sintonizar 60 y 60, que es extremadamente cansativo, ¿ya? Entonces, lo que quiero que entiendan es que cada curso tiene una activación energética, psíquica, emocional, de acuerdo con el merecimiento de cada persona. Entonces, a cada persona le toca algo diferente de acuerdo con toda su historia de vidas pasadas en la Tierra, de vidas estelares, donde yo explico un poco sobre la ruta encarnacional. Lo que es la ruta encarnacional de forma efectiva. La ruta encarnacional es por los lugares que nuestra alma ha encarnado. Por ejemplo, fue un arcturiano, fue un siriano, fue un canopiano, fue un sefte, fue un rigeliano, fue un odiano, fue un graciano. Entonces, en esa ruta, que hay varias estructuras encarnacionales, tenemos efectivamente todo un camino, toda una estructura de experiencias biológicas en razas no humanas, ¿cierto? Y por varios motivos, nosotros llegamos a la Tierra para una experiencia dentro del vehículo élfico, Emu, o posteriormente en el vehículo Homo sapiens de los Anunnakis. Y por factores externos ya quedamos atrapados acá, sin contar los aislados, los asesinados de Capilla, Tau 7, Coronac y otros tantos lugares. Entonces, ¿qué sucede? Todos nosotros, en general, sacando los que son sin alma, que los son del IAC y la Tierra, tenemos una experiencia biológica extrafísica antes de la Tierra. Y eso se le llama ruta encarnacional. Y esa ruta encarnacional está conectada directamente a las experiencias de la Alianza Galáctica, a las experiencias de la llamada Federación Galáctica, de Alción, de Pleiades, de Sirius, de Orión, de Canopo, de Andrómeda, de lo que sea, ¿ya? Entonces, esa estructura es la línea de ancestralidad cósmica que nosotros tenemos, que le llamamos Orisha Fum Fum. Orisha Fum Fum son los orillas de blanco, los seres que son efectivamente extraterrestres, los dioses. Y muchos de nosotros tenemos esa conexión con las jerarquías estelares, pero no la recordamos.
Entonces, dentro de todas las religiones, de todas las estructuras judías, hebraicas, incas, mayas, celtas, vedantas, se hablan de los dioses que vinieron de las estrellas, los Anunnakis, aquellos que vinieron de las estrellas. Muchos éramos nosotros que quedamos atrapados acá y empezamos a encarnar aquí en la Tierra. ¿Ya? Entonces, eso yo lo explico de una forma generalizada en todos mis cursos y tiene que ver con la sintonización o la iniciación del curso Cura Cuántica 1, que tendremos, ya está lleno en Texas, ya está lleno en Lisboa, que será en castellano, y ya está lleno en Santiago, que será en castellano, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como hay mucha gente pidiendo información y me faltan fechas, una de las fechas, creo que en octubre, aquí en Brasil, en el Porto Alegre, en el sur, la convertimos en un curso Orisha Reiki en castellano, para conseguir acceder a la gente que está sedienta de información. Entonces hay mucha gente hispánica que quiere curso. Entonces con John cogimos la fecha, creo que octubre, no me acuerdo cuál es, y será un Orisha Reiki en castellano en Novo Hamburgo, Porto Alegre, Río Grande del Sur. Pretendo futuramente, si consigo ajustar viajes internacionales de una forma más equilibrada en mi vida, tendríamos probablemente en Santiago de Chile un Orisha Reiki. Probablemente, yo ya di Orisha Reiki en Chile, entonces sería para todos los cupos nuevos, ¿cierto? Entonces ahí después tendríamos en Texas, ¿ya? Entonces estamos viendo todas las probabilidades, estamos viendo todas las condiciones de agendar mis viajes internacionales, retomarlos. ¿Por qué? Porque efectivamente hasta la pandemia yo iba regularmente a México, Estados Unidos, Chile, Portugal, España, eventualmente iba a Suiza a dar cursos, entonces me movía mucho más. Pero después de la pandemia cambió todo, ¿cierto? Y nosotros estamos con varias inestabilidades políticas, sociales, económicas a nivel mundial. Entonces estoy viendo las posibilidades, las formas de conseguir retomar eso de una forma más tranquila, ¿ya? Entonces, a medida que todo salga, yo iré, por ejemplo, tengo convites para Medellín, si no me engaño, Colombia, de la Macul, ya tengo convites para Miami, tengo convites para las Bahamas, tengo convites para un montón de lugares. El problema no es del convite, es yo conseguir encuadrar todo eso para que realmente pueda hacer un buen trabajo, ¿cierto? Hacer un buen trabajo y desarrollar algo que efectivamente active a las personas como tiene que ser, ¿ya? Entonces, no es ir por ir. Todo tiene un propósito y yo tengo que pedirle autorización a mis orishas, a mi jerarquía. Entonces, no es donde yo quiera ir, es donde los 7 samuráis me permiten que yo vaya, ¿cierto? Entonces, todo eso son situaciones que yo tengo que llevar en consideración dentro de una programación de 2024. Entonces, estuvimos conversando mucho con Valerio. Si Valerio estuvo aquí, vino a hacer el curso de rometría cabalística. Hablamos sobre proyectos, sobre traducción de libros para castellano, traducción de libros para el inglés. Hablamos sobre muchas cosas interesantes que podría venir a salir adelante, ¿cierto? Obviamente que fue muy gratificante la visita de Valerio aquí, pues yo no lo vi desde 2018, creo que fue la última vez que lo vi. Entonces, eso abrió una percepción que yo no tenía de la, vamos a decir así, la búsqueda de los hispánicos por mi material, por lo que yo escribo. Ya son casi 60 libros que yo he escrito, entonces yo tengo informaciones extremadamente actualizadas y únicas en el planeta. Lo que yo escribo, lo que yo estoy pasando es único. Nadie en este planeta tiene el conocimiento que yo tengo sobre la historia galáctica, sobre todos los rollos, y eso está en los últimos libros míos. Entonces, Valerio se llevó el Naoshi, lo va a leer y vamos a hacer charlas sobre el Naoshi, vamos a hacer charlas sobre el libro Los 7 Samuráis. Entonces vamos a abrir un campo de información que no está en castellano aún, porque falta información. Entonces yo tengo mucha información en portugués, pero muchas veces, como se hemos visto, son pocos los entrevistadores inteligentes que me entrevistan. Aquí en Brasil son todos pelotudos. No hay gente que haga entrevistas de
cuño inteligente que saquen provecho. Como yo siempre estoy canalizando, todo lo que yo respondo es canalizado. Entonces, si la gente no aprovecha eso, cagué, porque tampoco saco información. Para que tengan una idea, en el libro La Supraconfederación yo explico cómo fue construido el multiverso y el metaverso completo. Todo. Paso a paso, desde los Voronandek, desde los Lanonadek, los Goronandek, los Milksedek, los hijos paradisíacos, los paradisíacos ancestrales, los nuevos, toda la estructura. Después explico toda la dualidad de cómo Zaratén generó un universo paralelo en el hiperespacio y crió la dualidad y se enfermó de Alzheimer por los propios fractales que se negativaron. Todo eso lo voy explicando. Voy explicando sobre la guerra de Andrómeda, de Arcones, sobre la guerra de las galaxias Sombrero, cómo empieza la guerra y la ocupación de la Vía Láctea y todo eso. Entonces, eso lo conversé con Valerio de estos 5 días que estuvo aquí. Entonces fue muy provechoso porque me di cuenta de la cantidad de información que ustedes no tienen y que yo las regalo aquí en Brasil. Entonces la idea es, dentro de las posibilidades que uno tenga, tanto de hacer traducciones, de entender, de leer y hacer las entrevistas, para aportar todo eso en lives y eventualmente en conferencias que yo pueda hacer en Texas, en Miami, en Chile, donde yo pueda ir. ¿Entienden? Entonces, dejar todo este material preestablecido para desarrollar charlas, palestras encima de eso, para abrir el campo para que todos ustedes tengan esa información de una forma accesible, barata, cuando no gratuita, ¿cierto? Los Anzuales de Sombrero son grandes amigos míos. Ellos viven en el sistema de Cefeo, de la constelación de Cefeo. Aldemarán, o Aldemarín, el nombre de la estrella. Los Anzuales son de una raza muy especial que que junto a los 7 samuráis desarrollamos muchos procesos de rescate y paralizamos las acciones negativas draconianas. Está explicado en el libro Naoshi. Preguntan cuáles son los comandos conectados al norte de Chile. Bueno, el norte de Chile, Atacama, donde en diciembre estaré, o sea, el viaje en diciembre al Salar de Suriri está consumado. Voy con una equipa específica capaz de aguantar las limitaciones porque vamos a tener 18, 15, 12 grados bajo cero, es para hombres nomás. Hombres en el sentido de gente macho, gente que aguante la weá, no maricones que estén llorando con frío hueveando. Yo voy a alquilar un auto solo para mí y porque no voy a llevar carpa. Entonces cada uno que alquile su auto y que se las revuelva. Yo no voy a cobrar nada. Yo voy a estar en tales fechas en Salar de Suriri, salgo de Arica y de ahí me voy a meter al desierto con mis platillos voladores y mi equipa, ¿ya? Entonces hay gente de Salta, un montón que váyanse por el problema de ustedes, pero yo no voy a cargar a nadie. Cada uno toma por culo por cuenta propia, ¿cierto? Entonces, eso lo dejé bien claro. Está yendo gente vasca, los vascos son machos, por lo tanto con vascos yo no me preocupo. Están yendo brasileños, que son amariconados, yo sé que son flojos como maricones, pero problema de ellos. Van chilenos, los chilenos de hoy ya no son de la época de los machos de mi padre, de mis tíos, que eran machos de verdad, ahora son ahuevonados, ¿ya? Entonces, tanto que yo soy de la época, gente que se tomaba pisco sour con pólvora. Se le metía la pólvora de la escopeta y de ahí se tomaba ese trago. Hoy toman pisco sour con ayahuasca, esos son, ¿no? Entonces ese viaje es iniciático y es específicamente para alumnos míos que tengan capacidad de aguantar, ¿ya? Es que no es un lenguaje amoroso, es un lenguaje para que se den cuenta que yo también soy hijo de puta, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Yo ya he hecho algunos trabajos de ese nivel, he llevado gente a sitios donde hay platillos, donde hay bases, todo, pero el problema es que la gente se asusta, la gente se acojona, lo pasa mal. Le voy a dar una explicación científica. La mayor parte de los platillos voladores vibra electromagnéticamente arriba de 350 a 400 hercios. Nuestros aparatos electrónicos, como este celular, como este ordenador aquí al lado,
vibran entre 50 y 60 hercios. Entonces nuestras moléculas están ajustadas para ese rango de 50, 60, 70 hercios. Cuando tú te aproximas de algún aparato electromagnético que genera arriba de 350, 400 hercios, eso deja un proceso aturdido, nos deja medio mareados. Entonces, no es que la gente es atacada por las naves. La frecuencia que las naves vibran genera un aturdimiento, uno se queda mareado y algunas personas se desmayan. Entonces es eso lo que sucede al aproximarse de un platillo volador o de campos tecnológicos como los portales de estos seres, ¿cierto? Entonces el norte de Chile, en el Atacama, está dividido en 4 sectores. El volcán Láscar es un importante portal que está en erupción, que ahí yo me meto por la laguna Lejía, cerca del paso Huaychiquina, que va para Argentina, y ahí hay unas bases espectaculares, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Fuera de esa región tenemos la ciudad de Pica, en el norte de Chile, más al norte de San Pedro de Atacama, que quiero pasar por allá incluso, donde mi padre estuvo desaparecido por horas y días. En Pica hay una base intraterrenal muy importante del comando siriano, de los gatos gigantes, de los felidios y de los aviarios, de la orden de Tot. En el Salar del Suriri tenemos una base importante de la Confederación, donde yo estuve ya y pasé por situaciones muy interesantes, ¿ya? Y al sur de San Pedro de Atacama, donde está el Salar de Atacama, hay otra base interdimensional de varias razas, que incluso ahí hay arcturianos, hay sirianos, hay pleidianos, hay nibiruanos, es una mezcla de todo. El templo más potente que hay en Chile queda en Torre del Paine, ya que fue donde cuando yo llegué a la Tierra, entré por Torre del Paine a 12.000 años atrás más o menos, ¿ya? Entonces, Torre del Paine para mí es el ápice de todas las estructuras en Chile, ¿ya? El otro punto que es conectado a Torre del Paine, que es frontera con Argentina, que es de los dos países de común límite, es el monte Fitzroy. También es un formidable centro intraterrenal, interdimensional, pero es de 8D para arriba. Es extremadamente etérico. Entonces, yo voy mucho a Chile a las cordilleras, yo no me voy a huevear con familias, yo no soporto Santiago, mal lo conozco, si yo cuando voy allá alquilo un auto, un jeep y me voy al hueveo, ¿ya? Entonces esta vez no va a ser diferente. Si yo estando en septiembre en Chile tengo dos proyectos, o me voy a la carretera austral con un grupo de amigos de Chile a huevear en la nieve. Si el clima no está suficiente, nos vamos con un grupo de científicos astrofísicos a un convite de Valerio al Tololo, al Cerro Tololo, a los observatorios, pero todavía están abiertos. O sea, las dos situaciones están allá, ¿okay? Entonces, toda la región del altiplano tiene importantes bases, importantes estructuras, ¿ya? Ahí, ¿qué pasa? Yo conozco más la parte chilena. Perú, yo ya estuve también. Pero Perú tiene la carga muy fuerte inca y tiene todo el problema de los conches su madre, de los jesuitas que hicieron mierda con los quichos, los aymaras y consecuentemente con los incas. En el caso del desierto de Atacama, como no era habitado, está más limpio, ¿entiendes? Ahí tú vas, por ejemplo, a todo el Valle Sagrado Inca, los españoles conches su madre hicieron mierda y acabaron con todos los incas y sus descendientes y las otras razas. Entonces la energía está más densa, pesada por todo el enlace del asesinato masivo que los españoles y los jesuitas hicieron en la estructura indígena, ¿entienden? Y eso obviamente le debe tocar a Bolivia también de la misma forma. Entonces específicamente el Atacama, como siempre fue un desierto, no había tanta gente, entonces se mantuvo más limpio, ¿cierto? La Patagonia chilena también, por estar aislado y no haber tanta gente, se mantuvo más limpio también, el Fitzroy también, ¿ya? Entonces, todo depende del histórico humano que uno tiene en los lugares.
Por ejemplo, tú te vas a la Cordillera Blanca peruana, está limpia, que no habían indios, los propios huevones, los españoles no llegaban allá a los 6.000 metros de altura. Entonces, en toda la Cordillera Blanca peruana y la parte que le corresponde a Bolivia, está completamente limpia porque no pasó por la historia de los jesuitas matando gente. Entonces, no se puede comparar la Cordillera Blanca, por ejemplo, el Monte Misti en Perú, con Cusco. Solo pensar en la historia, ¿cierto? Entonces, yo voy a lugares inhóspitos, justamente porque no tengo que andar limpiando muertos culiados, ¿cierto? Entonces, todo el proceso de mis experiencias las hago en lugares extremadamente inaccesibles, extremadamente maravillosos, pero para poca gente, ¿cierto? Entonces imagínense ustedes que vamos a hacer un paseo en el Suriri. Yo voy a tirar de largo, directo, de Arica al Suriri a los 5.200 metros sin parar. Y si el auto se me apuna, le saco la chucha al auto culiao que voy a alquilar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas personas aguantan ir directo desde el nivel del mar a 5.200 metros sin apunarse? Muy pocos, ¿entiendes? Entonces, por eso que yo sé que mucha gente que me va a querer acompañar se va a joder, pues yo no los voy a esperar, ¿ya? Yo voy a seguir adelante, les voy a decir, yo voy a seguir, si ustedes se apunan, es problema de ustedes. Entonces, yo ya tuve ese problema de brasileños apunándose, casi se murieron. ¿Por qué? Pues son flojos, no tienen cojones, no son, ¿sabes? No es como el gaucho macho, es como el paulista mariconado, los ciantaguinos mariconados, son el humano común, ¿cierto? Entonces, el problema es que los autos de hoy son amariconados también, ¿no? Sí, terriblemente, ¿ya? Entonces, esa es la historia que vamos a tener el final de diciembre en el Atacama. Entonces, pretendo activar trabajos en Santiago de Chile, Texas, tal vez en Miami, si las cosas fluyen, iremos a hacer charlas, trabajos y cosas allá. ¿Ya? Entonces, eso era lo que quería comentar, y más una vez explicar que el curso de cura cuántica en Texas se llenó por completo en una semana. Entonces no sacan nada con mandar escribiéndole pesadeces, insultando a la Gilda o a la Denise o a la Hermelinda, porque los cursos se llenan en una cuestión de 2, 3, 4 días, ¿cierto? Entonces tienen que tener un poco de respeto y entender que si ustedes tienen un mal comportamiento de ofender a las personas, ya serán rechazados naturalmente por mi jerarquía. Yo no admito indolencia y gente mal educada. No lo soporto, no los acepto, ni menos mi jerarquía espiritual. Si no tuvieron culpa ahora, aguarden por una próxima vez. Ahora, ni la Denise tiene culpa, ni la Gilda, ni la Hermelinda, de que se tenga llenado en tan poco tiempo. ¿Por qué coloco solamente 120 personas en la cura cuántica? Porque la sintonización es demorada, la sintonización me cuesta mucha energía y me cansa. Entonces yo limito ese curso por la sintonización. En el curso Boronandek puedo poner 1.000 personas, porque la sintonización es hecha de una forma distinta, por una meditación muy potente, igual que el upgrade, ¿cierto? Entonces, yo tengo cursos que son más abiertos y cursos más cerrados por la limitación que yo tengo de las sintonizaciones, de todo el proceso que hay, ¿ya? Entonces, cada uno va a pasar por sus procesos internos. Tengo que escoger en Miami una fecha en que los huracanes no me lleven juntos, ¿no? Entonces tengo que ver muy bien la fecha en que yo pueda disfrutar de Miami sin que los huracanes quieran llevarme a pasear, ¿no? Lima. Vuelvo a decir, el problema mío son fechas. Tendría que encuadrar todo. Perú yo lo conozco, Lima lo conozco superficialmente, estuve muy rápidamente. El problema todo es conseguir fechas para ir a todos los lugares,
En la Concagua es una antena geopática. Por ser el punto más alto de la cordillera central, representa una antena geopática y un centro telúrico agartiano. Hay conexiones con Ágata, pero no son conexiones físicas, son conexiones telúricas, porque no se olviden que la cordillera de los Andes es la mayor cordillera del planeta, ¿cierto? Es la columna vertebral de la Tierra. Entonces, toda la estructura de la cordillera de los Andes, desde Alaska hasta la Antártida, que es una estructura sola, el Aconcagua es el punto más alto, junto con el Ojo del Salado. Eso se divide en la altura y por una diferencia mínima. Esos dos centros son como antenas que captan energía y tienen a ver con la emisión de la frecuencia Schumann, frecuencia Gauli y otras frecuencias telúricas que todavía no han sido descubiertas, que tienen a ver con el inconsciente colectivo del planeta Tierra, principalmente de la parte andina, ¿no? Entonces, por eso es que para los incas y todos los indios del pasado, el Aconcagua, Ojo del Salado y otras montañas tan altas como el Plomo y otras tantas, y el Tupungato, por ejemplo, que es extremadamente importante, que queda enfrente del Aconcagua, eran montañas sagradas de los dioses, porque de hecho los platillos entraban y salían. Para quien no sabe, cuando tú vas al Cajón del Maipo, en Chile, tú tienes el embalse de yeso, y arriba del embalse de yeso, que la poca gente sabe, existe la Laguna Negra, y esa Laguna Negra tiene una inmensa base debajo del agua gigantesca, física, tanto que los milicos chilenos le prohíben el acceso. Antiguamente tú subías caminando, 6-7 horas de caminar, llegaba a la laguna. El ejército cerró todo, porque es un área de seguridad, porque descubrieron la inmensa base acuática física de extraterrestres. Yo estuve en esa base en el año 2018. Yo estuve en 17, 18, 19. Creo que fue el 2018, estuve allá con mi sobrino, que es escalador, y fuimos para esa región y estuvimos ahí al borde. Ya no subimos a la Laguna Negra porque no había cómo, pero estuvimos en la región. Ahí me metí a las termas del Plomo al fondo, a los pies del Tupungato, ¿ya? Y allá hay energía muy poderosa. En el fondo, esa base de la Laguna Negra se conecta por debajo de la tierra, por kilómetros de profundidad, al volcán Tupungato, que es un inmenso portal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es un volcán? Es un portal importante que le hace, es como decir, la Aconcagua la energía masculina y el Tupungato la energía femenina, más o menos eso. Entonces las dos montañas que tienen alturas parecidas, el Tupungato tiene 6.600, 6.700 metros de altura y el Aconcagua tiene 6.900 y pico. Entonces las dos montañas representan dos magníficas antenas de portal electromagnética. En el pasado, mucho tiempo atrás, cuando Lemuria existía, colado a Chile y a Perú, las dos montañas que tenían otra altitud, porque habían los cataclismos de allá para acá, cuando se conectaban, abrían el arco, y por ese arco se materializaban naves de otros sistemas, otras galaxias, en el medio de las dos montañas. Entonces, eso que hoy parece ciencia ficción, sucedió en varias otras partes del planeta Tierra, no solo ahí, ¿ya? Entonces, lo mismo sucedía en las cordilleras, en la parte peruana, boliviana, en la parte de Colombia, Ecuador, que también está la cordillera de los Andes, y en el Alaska también, cuando tú hablas en el Denali, ¿no? McKinley, que le llamaban antiguamente, ahí también hay el triángulo secreto. Para quien no sabe, fuera del triángulo de las Bermudas tenemos el triángulo McKinley, Denali en Alaska, que los militares de allá se apoderaron de todo, y allá la cantidad de cosas que desaparece y gente que muere no está explicado, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que compartir, mucha información, ¿cierto? Y eso es divertido en parte. La Sierra Roncador en Brasil, yo la conozco, es un lugar muy poderoso, muy interesante, pero tiene un problema: los indios allá te roban todo. Entonces yo no me gusta mucho por la energía indígena que están siempre robando, ¿no? Entonces yo he evitado, pero he estado allá, hay acceso a mundos interterrenales, algunos llevan a Shambhala, a Ágata, pero en general no son bases interterrenales de ese nivel, son bases subterráneas reptilianas de razas que vienen de las tortugas.
No es malo, la energía es buena. El problema son los humanos que hay allá, que ahí se generó hoy un centro de extorsión de dinero por los exotéricos, ¿ya? Entonces esa es otra cosa. El anclaje de la cura cuántica, gente, se puede usar no solo para terapias, como para protección personal, para viajar, para que el avión no se caiga, para que no te vuelques de auto, para que puedas divertirte en seguridad. Entonces, el anclaje hace parte de nuestra vida, no es solamente para terapias, ¿ya? Hay que entender eso, ¿cierto? El anclaje para nosotros en la rometría es la base de un aprendizado iniciático con el plan superior, con el plan más allá. Entonces va más allá de lo que simplemente hacer terapia, ¿cierto? Mira, yo no creo que lleve el libro en portugués a Chile, puedo llevar unos media docena, pero mucho la aduana no me deja pasar, ¿no? Entonces uno otro encomienda de libros que hacen en portugués puede llevar los libros nuevos, Naoya, todo, pero no se olviden que el portugués de Brasil, el brasileño no es el portugués de Portugal, es un portugués brasileñado que se parece bastante al castellano. ¿Por qué el mentor son 3 nombres? Muy bien. En verdad es un nombre que representa 3 partes. La primera parte del nombre del mentor de cura cuántica representan todos los fractales de alma de ustedes que ya han ascendido, que ya llegaron al yo soy nuevamente y se dieron cuenta que falta un gilipollas, nosotros, ¿no? Entonces ellos forman un grupo espiritual ascendido que tiene como función criar la condición ascensional del gilipollas que está aquí abajo en la tierra, que somos nosotros, ¿cierto? Y todos los otros fractales que estén perdidos. El segundo nombre es parte de tu nombre ya en el futuro ascendido, que tiene parte a ver con tu Bará, con el nombre de tu conciencia superior. Y el tercer nombre es parte de la dirección galáctica de donde tu yo soy está dentro de una estrella, de un pulsar, de un quasar, emanando la energía para los fractales de almas, ¿cierto? Entonces esos 3 nombres tienen a ver como codificaciones que yo explico en el curso de cura cuántica estelar, y eventualmente yo lo desdoblaba de una forma profunda en 70, 80, 90 páginas cuando yo hacía las cartas estelares. Entonces las cartas estelares eran un libro personal de cada persona con toda su historia cósmica en los planetas, en las galaxias y las encarnaciones en la Tierra. Yo lo hacía cuando tenía tiempo. Entonces, como ya no tengo tiempo ni ganas, no lo hago más porque me toma 7, 8 horas, 6 horas, 5 horas, de acuerdo con la energía de la persona, ¿entiendes? Entonces me cansé de hacer las cartas estelares por falta de tiempo, ¿cierto? Entonces el nombre del mentor tiene toda una estructura, ¿cierto? Y se activa cada vez más a medida que uno hace meditaciones, que uno hace trabajos internos. Entonces todos los trabajos internos que uno tiene activan ese mentor junto con el anclaje y eso nos ayuda a desarrollar el proceso de iniciático interno, el proceso de desarrollo de la conciencia de cada uno de nosotros. ¿Ok? ¿Cuándo voy al desierto de Atacama? Yo estaré en diciembre, entre el día 6 al día 20 de diciembre en el Atacama, divirtiéndome en la parte del Salar de Suriri. Ya voy a alquilar un 4x4, el que encuentre. Me voy a preparar con mis equipos de alta montaña, el piolet, las botas de hielo, unas botellas de vino, obviamente, y voy a huevear por ahí, ¿cierto? Bueno, México tiene más portales que la Yuya, ¿no? El Popocatépetl, no se dan cuenta que toda vez que el Popocatépetl explota y los platillos entran y salen. México es un centro telúrico, uno de los más importantes del planeta, por eso tiene una de las mayores actividades ufológicas del planeta. Ya toda la estructura inca, maya, azteca, tolteca, chichimeca viene de una estructura ahí intraterrenal fabulosa. Ya México es uno de los principales centros telúricos de ufología del mundo. El problema es que lo ocultan, pero los chamanes saben quién vive en México, saben la cantidad de cosas raras que pasan ahí. En varias partes del planeta, en Japón también. Hay una montaña que un amigo mío, el japonés Ricardo, subió en México, que no me acuerdo cuál es, que es un volcán, que la gente que está allí ven muertos, ven incas, toltecas, mayas, la gente desaparece. Entonces hay mucha actividad ufológica y espiritual, ¿ya?
en varios sectores de México. Entonces México es un lugar indiscutiblemente maravilloso. Tú bajas a Guatemala, en la selva amazónica donde están los restos de la ciudad maya, tolteca, lo que sea, también hay actividad fabulosa. Es que no se comentan mucho, la gente piensa que son leyendas, no son leyendas, son reales. ¿Por qué la frecuencia de Schumann subió tanto? Porque estamos bombardeando la Tierra para que haya el descalabre. La frecuencia de Schumann tiene que ver con el Sol, tiene que ver con el Hercólogo que está ahí cerca. Son varios los factores, gente. La frecuencia de Schumann hay momentos que ni siquiera la muestran para que la gente no se sienta con miedo. Pero tenemos varios factores. El planeta X, o que el nombre correcto es Herculobos, está ahí, ya llegando a Marte. Es cuestión de más de año y medio, 2 años, va a darnos el golpe de misericordia. Va a ser maravilloso. Entonces, estamos en un momento próximo a las decisiones energéticas importantes del salto cuántico, del flash solar, del desarrollo de conciencia, del despertar de conciencia. Todo eso depende de cada uno de ustedes, de los niveles cognitivos que ustedes accedan. Y eso yo lo explico en los cursos de cura cuántica de forma presencial, ¿cierto? Porque fuera lo que yo enseño, yo voy canalizando, voy dando clases, voy dando informaciones dentro de los cursos específicamente. Las charlas se aprovecha para eso. Entonces, en Texas hay cupo para una charla en vivo conmigo donde van a poder preguntar cosas y vamos a conversar bastante, ¿cierto? El único problema que tenemos es que no nos echen del hotel conforme el horario, ¿no? Que no tengo idea cuándo empezamos y a cuándo terminamos. En Portugal una vez yo empecé una charla a las 7 de la noche, a las 19 horas, y terminé a las 2:30 de la madrugada cuando el gerente me echó y dijo, pues, coño, la gente quiere limpiar el salón, ¿no? Entonces yo me quedo 5 o 6 horas hablando sin problema. Cuando hay preguntas inteligentes, respuestas inteligentes. Entonces yo respondo de acuerdo con quien está en el público, ¿no? Es curioso porque cuando estás con una persona inteligente que hace buenas preguntas, sale un tema que desarrolla muchas cosas interesantes a lo largo de la historia. Entonces fue interesante porque eso dio frutos, se va a dar frutos futuros para la lengua hispánica a nivel de libros, material, charlas, lo que va a venir por delante, ¿cierto? El mentor de cura cuántica y el ajustador de pensamiento. En el fondo, el ajustador de pensamiento es una invención pleidiana para un mentor. Todas las personas que llegan a un nivel de conciencia superior, que llegan a un nivel de conciencia interna, de prácticas internas que va desarrollando la conciencia, recibe un profesor extrafísico, un mentor. Y eso lo llamamos de ajustador de pensamiento, justamente para que pueda lograr la conexión con los otros niveles mayores sin la estructura religiosa devocional. Lo que los caga a los humanos es la estructura devocional. ¿Ves? Simplemente eso. El código MCM. El código MCM es una estructura genética que fue desarrollada por Mika para permitir que una estructura biológica humana, humanoide, pudiera aportar cognitivamente e encarnacionalmente un hijo paradisíaco, lo que los otros genomas que no son MCM no lo aportan. Entonces, un código genético convencional no soporta la sobreposición de un ser supradimensional, o sea, de un hijo paradisíaco, de un Boronandek, de un Lanonadek, lo que sea, pues son potenciales eléctricos muy distintos. El código genético MCM, que es Morontial Crítico Mahatma, permite el enlace cognitivo en los telómeros de la red neural de un hijo paradisíaco, de un Boronandek, de un Melquisedec, Lanonadek, a nivel físico, sin que el cuerpo se muera, sin que el cuerpo entre en colapso. Entonces esa es la estructura MCM, ¿cierto? Son algunas razas que tienen eso. Son algunas razas de Lira, Pleidiana, Aldebarán, Íades, los humanos, Cadiamón adámico, los felidios, los Thundercats, algunos aviarios, algunos cetáceos, y después con las pesquisas genéticas se empezaron a transferir esos códigos para reptilianos, humanoides y otras razas. Nosotros, humanos, Homo sapiens, tenemos un
7-8% del código MCM en nuestra estructura, porque el resto que teníamos los Anunnaki lo cortaron. Por eso que tenemos de los 12 hilos del ADN solamente 2 funcionando y 10 fueron cortados. Dentro de esos 10 hilos que fueron cortados, efectivamente removieron la estructura MCM que teníamos más compleja. Entonces hoy somos deficientes genéticos. Regulus es una estrella cojonuda, un lugar muy bonito. Leo Majoris, ahí hay varias cosas etéricas. No porque la constelación es de León significa que hay felinos, no. Pero hay seres etéricos bien interesantes. ¿Los 10 hilos van a activar? No, no en este planeta, solo fuera. Aquí no hay condiciones, el cuerpo humano no aporta eso. Para reactivar los 10 hilos que fueron sacados, tú dejas de ser Homo sapiens, vuelves a ser un elfo. Y para ser un elfo hay que tener 4,5 metros de altura como mínimo, tener orejas puntudas como Spock, tener una piel diferente, no tener la división del encéfalo y palencéfalo, tener mediunidad y muchas cosas. Por lo tanto, es imposible activar físicamente, sin que uno se muera, los 10 hilos que fueron destrozados de nosotros. Es una mutación genética grande que se demoró varias generaciones para desactivarlo, no fue de un día para el otro. Entonces su reactivación física no es de un día para el otro. Entonces solo es posible esa reactivación en un cuerpo etérico que está siendo plasmado para nuevos procesos después del salto cuántico. ¿Ya? Entonces hay que entender un poco de medicina para saber que no se pueden reactivar 10 hilos genéticos solamente porque la gente lo quiere. ¿Ya? ¿Cómo es la vida cotidiana en Sirius? Depende de cuál raza estemos hablando. ¿Ya? Si son de los felinos, lo que un gato hace, medita y duerme. ¿Ya? Si es de los aviarios, pajarea y más nada. Si es de los humanos, medita también, que son taoístas. Entonces depende. Yo tengo casa en Sirius Alpha, ¿no? Un lugar que me gusta mucho. Cuando me salga aquí me voy a quedar un par de años en mi casa en Sirius Alpha, en Ávara. Pero es un lugar muy agradable. El cotidiano no tiene nada que ver con lo que ustedes entienden de vida terrenal, porque allá no es así como aquí. Entonces, no hay como explicarles a ustedes la vida cotidiana de un siriano que está en un nivel etérico, extrafísico, que se conecta con el cosmos psíquicamente, que no tiene un día de 24 horas, ¿entienden? Entonces, no es como ustedes lo entienden, ¿cierto? Nuestras conexiones en Sirius son psíquicamente conectadas al ambiente cuántico, planetario y de las estrellas. Los devas están en conexión con nosotros, digamos, tiempo integral. Entonces no es como aquí, gente, es bien distinto. Uno no puede tener la percepción del día a día de un humano que se levanta, toma desayuno, va a trabajar, come, va a trabajar, vuelve, cena, ve televisión, va a dormir. Eso es el concepto terrícola, no tiene nada que ver con el concepto fuera en otros lugares, ¿ya? Si se pueden activar las columnas Mahatma sin la sintonización. Bueno, es una cosa difícil de responder porque en principio para poder activar las columnas Mahatma hay que estar sintonizado por la orden Mahatma. En principio es eso. Pero vamos a suponer que la persona ya venga de otras vidas con esa conexión. Ella tendría que reactivarla acá para poder tener acceso. Entonces, en principio, es difícil que una persona que no tenga pasado por la activación Mahatma pueda hacer eso. Yo mismo solo fui autorizado a trabajar con la energía Mahatma en el 2014. Antes de eso yo la conocía, pero no tenía autorga. La autorga me fue dada en el 2014. ¿Entienden? Entonces, existe una cosa que querer es una cosa, poder es otra. Nosotros, a medida que vamos evolucionando nuestra conciencia, vamos pasando por nuestros procesos personales, vamos recibiendo autorización de la jerarquía espiritual para poder desarrollar trabajos acá o allá, ¿entienden? Entonces, no es tan simple, es así como ustedes piensan, yo quiero hacer tal cosa. No es de esa forma, ¿cierto? Entonces hay que tener un poco de, diría, cuidado en las cosas que uno se mete, porque a veces el problema es grande. Una persona que quiere hacer una armonización Mahatma sin tener la autorga se va a cargar toda la carga negativa
geopática del lugar, de todos los muertos, todo lo que esté en ese campo geopático. Entonces hay que tener ciertos cuidados, porque la gente se mete en rollo y después no hay quien la limpie y quien la ayude, ¿ya? Abrir un portal negativo es más fácil, limpiarlo es difícil y carísimo. A veces sale muy caro hacer las limpiezas de una situación mal conectada, ¿ya? Capilla del Monte es un centro intraterrenal de sobrevivientes de Mu. Quien vive allá eran de Mu, igual que Telos, que escaparon a la destrucción, se arrancaron para allá y ahí viven. Simplemente eso, ¿ya? ¿En qué plano está el cuerpo criogénico? Depende. Algunos están en la nave orbital, otros están presos en la Luna, otros están en Shambhala, en Ágata, en Anesh, en Arquitrans. Depende mucho del origen de cada uno, que va a determinar si es un prisionero, está en la Luna. Si tiene que ver con pesquisa genética, pueden estar en Shambhala, Ágata o otras bases intraterrenales. Si está en comisión de comando, pueden estar en Ágata, en Aruanda, en Arquitrans, Anesh, lo que sea. Entonces es difícil determinar dónde está tu cuerpo criogénico sin antes saber de qué raza tú perteneces, ¿cierto? Retomando, Upgrade en Texas tiene cupo todavía. La charla, que es un viernes no sé cuál, tiene cupo. Las sanaciones tienen cupo todavía, eso en Texas. El curso Cura 1 ya está encerrado. En Santiago de Chile, en septiembre, creo que 2 y 3, el curso está encerrado, no hay más lugar, ¿cierto? Lo que hay lugar todavía es el curso de Orisha Reiki en castellano en Novo Hamburgo, Brasil, Porto Alegre. El Cura Cuántica en español, portuñol, en Lisboa, próximo final de semana, creo que está lleno, si no me engaño está lleno. Hay que ver con el Melinda. Y en Vigo, que es un Orisha Reiki en castellano, creo que está lleno también, creo, no estoy seguro, que no he preguntado. La Marcia Gatera me pregunta si en los planetas es posible ver 4x4. Sí, Marcia, dependiendo del tipo de terreno de la tecnología, hay 4x4, 6x6, 8x8, fuera los vehículos de levitación. Entonces la tecnología que tenemos en la Tierra es una copia de la tecnología Anunnaki, nibiruana. Allá también existen vehículos de todoterreno, obviamente, pero hay también los antigravitacionales. Entonces depende de la tecnología de los pelotudos que estén en cada planeta, ¿cierto? Pero gatos hay en todas partes, para que sepan. Muy bien, gente, entonces nos veremos y hasta pronto. Saludos a todos. Gracias a todos por ver el video hasta el final. Los leo en los comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Abrazo de luz para todos.